Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Bueno, profe. buenas tardes. Bueno, entonces, ayer nos quedamos en esta parte de los esfuerzos, ¿es correcto? Sí, profe, yo me quedé Profe. con una duda ayer. Sí. Ayer que estábamos checando el predimensionamiento de las columnas, me quedé pensando que pues, con los principios de Le Corbusier de planta libre, o sea, supongo que las columnas tendrían que ser más grandes, ¿no? Por ejemplo, para el ejemplo de la estructura que dijo de la escuela, para Sí. quitar los muros, supongo que las columnas tendrían que ser más grandes para quitar la parte de abajo, ¿no? O literalmente un contraventeo en las orillas. Sí, sí son contraventeos. Sí, de hecho, en su momento dado, fíjense bien, lo que pasa es que la escuela tenía, anteriormente la escuela tenía columnas más cortas. Es decir, aquí estaba la escuela, así, inclusive como las columnas que tenía eran así pequeñitas, eran así. Eran como las que tiene el gobierno, si las han visto, ¿no? Como de 30 por 40. Así eran las columnas de la escuela antes. Bueno, eso no lo vi yo, pero de un momento dado, hay planos de la escuela donde existen, ahí en la escuela, donde así eran las columnas, ¿no? Pero a raíz de los sismos del 85, que fue, bueno, pues, en 1985, que fue el terremoto, el primer terremoto de aquí de la Ciudad de México, o más bien de México, ¿no? Entonces, la escuela quedó muy dañada, muy estructuralmente muy dañada. Entonces, lo que hicieron fue, pues debido a que pues no predimensionaron como debiera ser, entonces las columnas las hicieron más gruesas, las hicieron así, ya las hicieron más grandes, ¿no? Pero anteriormente eran de 30 por 40, eran muy esbeltas, así como los de gobierno. Entonces se dieron cuenta y entonces obviamente pues analizaron, ¿no? Pero tú tienes dos fines, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas es cierto. Por ejemplo, las columnas de Le Corbusier, tú dices, bueno, a lo mejor hay dos formas, ¿no? Tú dices, bueno, hacerlas más gruesas, más robustas, eso es una forma. Si haces más grande la sección, fíjate bien, es lo que vamos a ver en este semestre. Si haces más grande la sección, y es parte de la morfología, y es exactamente el tema que tú tocas, es necesario porque es morfología. Entonces, si lo haces más grande, haces más grande la sección, entonces trabaja flexión. ¿Sí? Porque estás haciendo la sección más grande. La estás haciendo crecer. Tanto la base o el ancho como el largo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú dices, híjole, yo quiero tener una situación más esbelta? Quizás menos, así, ¿no? Quizás, vamos a dejarlo así. Así, yo lo quiero así. Así. Entonces, si la quieres más esbelta, metes menos sección. O sea, la sección es más corta, por ejemplo. Y entonces esto va a trabajar a flexocompresión. Profe, ¿por qué trabajaría flexión? ¿No seguiría trabajando a compresión? No, fíjate bien, eso más lo vamos a ver cuando vemos en el segundo parcial, columnas. ¿A qué se refiere? Todo esto va a depender de qué, muchachos. ¿De qué va a depender? Va a depender de la carga que tú recibas. Va a depender. Va a depender de la carga que tú recibas. Esto es la carga que tú recibas. Y entonces vamos a tener condiciones que nos dice, por ejemplo, me regreso tantito, vamos a tener que cumplir condiciones. Respondiendo a tu pregunta, entonces vamos a tener que responder a condiciones que nos dicen las normas. Por ejemplo, si nosotros vamos a la página 445, entonces, fíjate, tenemos que responder, por ejemplo, en el caso, tenemos que revisar primero, ¿no? Si es en el caso de, empezando desde aquí, desde de utilidad baja, ¿no? Que es la página 443. Si es de utilidad baja, entonces dices, pues nos vamos a la 445 y aquí me pone una condición. Debo de cumplir
esta. Dice, la disposición de esta sección se aplican a miembros en los que la carga axial de diseño PU, o sea, PU, sea mayor que el área de concreto por un F'C sobre 10. ¿Sí estamos de acuerdo? A eso responde. Entonces, cuando es mayor la carga última, entonces se diseña a flexocompresión. ¿Qué pasa cuando la carga última es menor que esta condición? Entonces se diseña flexión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a diseñar flexión? Entonces el truco está aquí, que vas a aumentar el área de concreto. O sea, AG, el área de concreto. Vas a poner una columna más grande. Y aquí, ¿por qué va a ser más pequeña? Pues porque vas a poner una columna B por H más corta. Entonces va a ser menor que el peso. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero cuando esta condición tienes la base de la longitud y la longitud de la sección, entonces implica que es más grande, ¿no? Y Ok, entonces ok. el peso último va a depender de la bajada de cargas, de todas las cargas que tienes. Entonces, esto te lleva a decir, bueno, pues entonces, a ver, me dice que entonces yo tengo más sección. Yo quiero una sección más grande, vamos a decirlo así, de 70 vamos a decirlo así, por 90, ¿no? Un ejemplo. Entonces dice, yo quiero aquí una sección, pues a lo mejor de 35, pues a lo mejor por 45, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Aquí ¿qué vas a hacer? Vas a meter menos varillas aquí. Aquí vas a meter menos varillas. Un ejemplo. Vas a meter 1, 2, 3, un ejemplo, ¿no? 6 varillas, un ejemplo. Estas varillas vienen aquí, así. Mete 6. Entonces, aquí a diferencia de la flexión, es más reducida la sección, pero entonces implica, no sé si ustedes hayan visto, que en ocasiones se dan cuenta y que hay edificios o hay columnas que están, pero repletas de columnas, ¿no? Están así, están repletas de columnas, ¿no? Así. Que entonces vas a tener aquí más acero. Y aquí tienes menos acero, pero la sección es más ancha. Aquí tienes menos sección, pero tienes más acero. O en ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues dicen, pues quiero reducir la sección y entonces hago un perfil de acero. Y ya logré lo que yo quería, ¿no? Nomás lo revisto y entonces pareciera que tengo una columna más pequeña, pero en realidad por dentro viene un perfil de acero. Y se convierte en una estructura mixta. ¿Sí le van Ok, entendiendo? ok. Sí, profe. Entonces, supongo que ya con ese tipo de estructura se quedarían los mismos claros, ¿no? Porque yo estaba pensando Sí, ahorita que si la columna es más pequeña, pues entonces los claros serían más cortos para que tuviera más área de apoyo en el suelo, ¿no? sí, 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 porque lo que vas a hacer es reforzarla. Entonces, entonces se convierte en una estructura mixta, o en este caso no le quitas el perfil, le pones puro acero, entonces está repleto de acero, entonces el acero va a trabajar a esa flexocompresión para evitar que se tuerza. Y aquí en la flexión pues, vas a tener menos acero, pero vas a tener la sección más grande. O sea, esas son las dos cosas de la columna, ¿no? Y que obviamente esto te va a permitir a que los claros, pues tengas claros más grandes. Inclusive tengas secciones de concreto y a lo mejor metas vigas de acero, que son más esbeltas. Y obviamente el acero es 4 veces más resistente que el concreto. Pero aún así trabajan diferente, ¿no? Porque, o sea, el concreto trabaja con presión y el acero a tensión, ¿no? El acero trabaja de los dos, ¿no? Porque es una barra que te va a trabajar los dos, compresión y tensión. Porque la viga de acero también se va a flexionar. Se va a flexionar. Pero en esta parte, el acero, como va a trabajar a tensión, entonces se hace más dúctil. Y entre más dúctil se haga, se hace más duro.
Y lo que te acabo de decir, la ductilidad tiene que ver con esto. Con esta parte, que te decía yo, con esta parte. Con esta parte, con esta, con esta, con esta, con esto. Cumplir los requisitos de ductilidad. Que entre más dúctil se haga el acero, más resistente se hace, más rígido se hace el acero. Ok, profe. Supongo esto ya dice que lo vamos a ver ya más a fondo en el segundo parcial, ¿no? Bueno, sí es en el segundo parcial, pero hacer diseño de acero, de vigas de acero, eso sería en sexto semestre. Pero el diseño de columnas de concreto sería en el segundo parcial. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Pero sí tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, con la ductilidad. Y entonces tienes que cumplir, ya sea que con esta baja, o por ejemplo te vas a la 460, y entonces decimos que entonces tenemos ductilidad media. Mira, está la ductilidad media. Y si no, hay que cumplir con esta ductilidad, hay que cumplir estos, mira, hay que cumplir con estas condiciones, que también lo veremos, pero hay que cumplir con esas condiciones, condiciones que no haya articulaciones plásticas. Y hay que cumplir con esta parte, inclusive, ¿no? Con lo que más adelante, con ductilidad alta, ¿no? Por ejemplo, aquí te marca esto, te va diciendo esto, que también tengas que cumplir estos armados, ¿no? Tienes que cumplirlos. Y obviamente estos armados también aquí, hasta en muros, ¿no? También. Y eso te va diciendo que te va llevando igual a aquí, aquí está, a una ductilidad alta, ¿no? ¿Ya? Ok, profe. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Mira, inclusive aquí trae las columnas de ductilidad alta que deben de cumplir, que debe ser cuando el Q vale 4. ¿Sí? Y obviamente también viene de un requisito geométrico, que entonces aquí las dimensiones mínimas no será menor de 30. ¿Ya viste? Aquí sí te dice que tiene que ser de 30, no van a ser de 20, van a ser de 30. Y aquí te pone que el área de concreto no será mayor que P sobre 0.5 de un F'C. Entonces cambia las condiciones. Hasta ahí sí más o menos va agarrando la onda. Por eso es muy importante que veamos esta parte desde el inicio de morfología, ¿no? Para que vayamos entendiendo cuándo sí puedes utilizar esta ductilidad baja, cuándo vas utilizando esta ductilidad alta y cuándo vas a utilizar una ductilidad media. Eso es muy importante. ¿Sí? Y entonces, pues por eso empezamos con lo simple, ¿no? Empezamos desde los esfuerzos. Y entonces esos esfuerzos, por ejemplo, ya decimos, por ejemplo, un requerimiento esencial para que una estructura o edificio funcione es que no falle, es que no sufra fallas o mal comportamiento debido a su incapacidad para soportar cargas que sobre de ella se imponen. Por ello, se revisan los esfuerzos que sufren los elementos mecánicos de una estructura, trave, columna, losas y cimentaciones. Una estructura está conformada por un conjunto de elementos mecánicos, los cuales se clasifican en elementos horizontales, que pueden ser las losas, traves, armaduras, entre otros. Los elementos verticales, que pueden ser muros, columnas, etcétera, ¿no? Los elementos inclinados, que pueden ser tirantes y puntales. Dice, por lo anterior, se producen dos clases de tensiones o esfuerzos que estos pueden ser. Primero, que son las tensiones simples, que es lo que ustedes vienen de primero, o esfuerzos simples o tensiones simples. Inciso A, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo de una manera que tienda a cortarlo, empujarlo, sus partes, una en contra de la otra, tendremos un esfuerzo a compresión, que estábamos hablando de que se está cortando. ¿Sí estamos de acuerdo? Siguiente, inciso B, cuando las fuerzas actúan en un sentido contrario, tratando de alargar el cuerpo, se tendrá el fenómeno de tracción. Entonces estamos hablando de esto. Se está estirando. Pero estos van a ser muy simples. Esto es de compresión. Un ejemplo de compresión simple, por ejemplo, muchachos, ¿cuál sería?
Podría ser, bueno, en una estructura, forzosamente, ¿Una qué, perdón? en una estructura, o sea, tendría que ser forzosamente. Sí, puede ser una estructura o si tú quieres poner otro ejemplo, no necesariamente, puede ser a lo mejor, tú dices, yo me subo en un tabique, ¿no? Y está la fuerza del suelo y está tu fuerza de tu peso. Entonces dices tú, es un ejemplo simple, ¿no? Por ejemplo, está aquí un tabique, por decirlo así. Le aplicas la fuerza de tu peso y pues obviamente la reacción del suelo, que pues no lo va a dejar pasar, ¿no? Es una reacción. Entonces, si te está aguantando el tabique, pues ese es un esfuerzo de compresión simple. ¿Sí estás de acuerdo? Te estás poniendo encima de un objeto que lo estás comprimiendo, más la fuerza del suelo que pues no lo deja pasar, o directamente, vamos a decirlo así, agarras tú otro elemento, agarras una caja de madera o el mismo tabique, ¿verdad? Y dices, le aplicas una fuerza, lo cargas y le aplicas una fuerza, lo estás presionando. Es un esfuerzo simple, porque es de simpleza y no corresponde a más que a una sección que estás agarrando y la estás empujando. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Pero ahora mi pregunta sería, ya quedó claro, lo mismo que pudiera ser en, no sé, en una liga, ¿no? Que es un elemento, atención, agarras una liga o agarras un resorte y a lo mejor tú te pones de un lado, por decirlo así, y del otro lado se pone uno de tus compañeros a jalarlo y entonces dices, bueno, esta parte la estamos tensando y sería algo simple, como un esfuerzo simple. Después de que lo dejas, regresa el resorte a su estado natural. Eso lo hicieron muchas veces en física y aplicaba lo que sería la ley de Hooke, si recuerdan, ¿no? sí, profe. Ok, muy bien. Donde dice que la deformación y el esfuerzo era proporcional. Bueno, pero entonces mi pregunta sería, ahora, estructuralmente, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo le pregunto estructuralmente, por ejemplo, si le pregunto dice aquí, vamos a preguntarle a Jessica Monroy. Jessica Monroy, cuál sería esa parte que tú sería para, de manera estructural? Bueno, Jessica. Sí, ¿cuál sería, Jessica, por favor? Sí, bueno, mira, habíamos mencionado de un esfuerzo de compresión simple, que habíamos mencionado que, por ejemplo, tu compañera decía que si era necesariamente estructuralmente. Bueno, vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a suponer que tú agarras una cajita de madera, por decirlo así, que no pese, ¿no? Y tú le aplicas una fuerza de un lado y del otro. Ese sería un ejemplo de compresión simple, porque estás agarrando un objeto y con tus manos, con la misma fuerza de las dos manos, lo estás comprimiendo. Ahora, ese sería un ejemplo muy sencillo de la compresión simple. Ahora, por ejemplo, ahora en tensión, ¿cuál sería un ejemplo de tensión? Bueno, si estamos diciendo que un elemento que se estira y que se deforma y regresa a su estado natural, hacíamos alusión a la ley de Hooke, donde dice que el esfuerzo y la deformación eran proporcionales, donde ponía como ejemplo un resorte. Y poníamos como un resortito, ¿verdad? Vamos a poner aquí con otro color, donde pues uno de tus compañeros, bueno, dice así, lo jalaba, y del otro lado, de igual manera, lo jalaba, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces este elemento estaba trabajando tensión. ¿Sí estamos de acuerdo? Al momento que lo sueltan, dice, pues regresa a su estado natural y sigue siendo un elemento que regresa a su estado natural, en este caso un resorte, que era lo que estábamos retomando de la ley de Hooke, ¿verdad? En función de los esfuerzos y las deformaciones. Pero ahora en la parte estructural, si yo fuese a una estructura, a una edificación, ¿cómo sería esa explicación que tú nos pudieras dar, si eres tan amable?
Ah, pero ¿cómo? Quiero que sea simple. Algo que dices, híjole, pues yo lo puedo hacer, porque no vas a cargar una estructura, ¿verdad? Bueno, algo que puedes hacer, algo que tú digas. Algo que tú digas, bueno, yo lo voy a llevar, inclusive, ahorita pues obviamente nos está afectando porque no hemos ido a los laboratorios digo, como de laboratorio de estructuras, pero como ¿qué se te ocurre que sería? ¿Qué se te ocurre como de compresión? De compresión, que está bailando, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Vamos a ponértela más fácil, Jessica. Vamos a ponértela aquí. Vamos a poner una sección. Una sección. ¿De cuánto te gusta, Jessica? ¿De cuánto te gusta? Una sección. Y ahorita le ponemos los kilos que tú necesites. Ahí está. Entonces decimos, ejemplo de un esfuerzo a compresión simple. Aquí está. Ya tenemos un ejemplo. Ahí está. Porque siempre es necesario saberlo. Por ejemplo, aquí le pusimos una extracción de corazón. ¿Todos ustedes saben qué es una extracción de corazón? Bueno, hablando estructuralmente, ¿verdad? Porque no van a decir, bueno, es que lo van a operar con el médico, ¿verdad? No, es en cuestión de estructuralmente. ¿Saben lo que es una extracción de corazón? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Vamos a hacer esto. Una extracción de corazón es que le vamos a dar, fíjense bien, vamos a hacer así el ejemplo para que le ayudemos a Jessica y entonces Jessica en el próximo ya nos ayude. Bueno, vamos a decir, tú agarras un cincel y vamos a decir, ahora con lo de los sismos del 2017, ahí estamos todos al parejo, un sismo, ¿sí recuerdan? Y vamos a decir que a su compañera Jessica la contrataron para que haga un dictamen de estabilidad estructural. Le dicen, arquitecta Jessica, mira, resulta que yo quiero habitar este edificio, pero este edificio, dice Jessica, así, de esta manera, vamos a ponerlo así, este edificio está así, ¿no? Está de tal manera, déjeme borrar por acá esto, déjeme borrar esto rápidamente, déjeme quitar el tiradero, ¿verdad? Y entonces decimos aquí, por ejemplo, dice, tenemos aquí la estructura. Jessica va a ir a revisar un edificio así, vamos a decirlo así. Un edificio así. Este edificio está así. Así, vamos a decirlo así. Y Jessica dice que es, vamos a decir, de 3 niveles, vamos a decirlo así, 3 niveles, porque Jessica es muy buena en estructuras. Ahí está, 3 niveles. Y entonces Jessica dice que necesita hacer una extracción de corazón de la estructura, ¿no? Entonces, Jessica lo que tendré que hacer es agarrar una columna la más fatigada. De estas columnas, viendo lo que nos dijo Kenneth Villarreal, ¿cuál sería la más fatigada? Porque se supone que vamos a dividir nuestras áreas tributarias así, ¿cierto? La del medio, ¿no? ¿Las del centro? Sería la del centro. Muy bien, muy bien. Entonces las del centro, que en este caso serían estas. Estas. ¿Sí? Bueno, entonces Jessica eligió esta. De esta, lo que va a hacer Jessica, no se va a llevar la columna, porque, pues, ¿cómo no? Está pesada. Entonces, lo que va a hacer Jessica, la contratan para su dictamen, y en su dictamen, Jessica lo que hizo fue sacar una sección de 15 centímetros, ¿verdad? Vamos a decirlo, lo sacó de 25 centímetros. Ahí está. Sacó una extracción, sacó un cuadrito así. Se lo llevó de 15, así, por 25 centímetros, así. Así se lo llevó. Así se lo llevó. ¿Sí estamos de acuerdo, Jessica? Te llevaste este cuadrito, te llevaste a uno de los muchachos que te ayudan ahí, y entonces dice, mira, sácame esta parte, secciónamelo, y obviamente sácame una sección de 15 búscale de 15 por
20. O por 20, por 25, vamos a decirlo así. Entonces, Jessica se lo lleva. ¿Sí están de acuerdo todos? Lo sacó. Bueno, entonces, lo que va a hacer Jessica es que se lo va a llevar al laboratorio de estructuras. En el laboratorio de estructuras va a haber una máquina que se llama de compresión simple. Y le vamos a aplicar una carga. ¿De cuánto te gusta, Jessica, esa carga que le apliquen a esta extracción de corazón? A esa sección de concreto de 15 por 25. ¿Cuánto te gusta? ¿500 kilos? ¿O 500 toneladas? ¿500 kilos? ¿No es muy poco? Vamos a ponerle más, vamos a ponerle, vamos a ponerle igual. Bueno, sí, dices 2.500 kilos. Ahí está. Dice Jessica. Vamos a ponerle 2.500. Ahí está, Jessica. Bueno, ya le pusiste 2.500, la fuerza o la carga P. Ahora decimos, usando la teoría de los esfuerzos, ¿verdad? Decimos aquí, usando la teoría de los esfuerzos. Ahí está. ¿Qué nos dice que es igual a un esfuerzo? Un esfuerzo es igual a ¿qué? A la carga entre un área. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Tenemos 2.500. Entonces, ¿cuánto vale el área? La base, dice Jessica, vale 15 centímetros. ¿Cuánto vale el peralte? 25 centímetros. ¿Cuánto sería el área de esta sección? ¿Cuánto sería? 175. 175. 375, profe. Ok, perdón. 775 centímetros. 300. No, profe, 300. Ah, ok, perdón, ya no oigo bien. 375, muy bien. Bueno, entonces 375. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿cuánto te daría de esfuerzo? Dividir 2.500 kilogramos. 6.66. 6.66. Ahí está. Si tú quieres, dices, híjole, pues de una vez lo redondeamos, 67. Ahí está. ¿No? Sí, o 6.7. Ahí está. Y además dice todavía Jessica, para que pegue más fuerte, lo redondeamos como 7. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo, Jessica? 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, pues entonces, su compañera ya hizo la extracción de corazón, fue al laboratorio de estructuras y ahora viene lo importante. Le van a decir en el laboratorio, ahora revísalo. Y entonces dicen, su compañera, ¿sobre qué las vamos a revisar? Bueno, pues entonces decimos aquí, vamos a ponerle aquí como un asterisco, y decimos revisando con las normas de concreto, que es lo que nosotros vamos a hacer. Al momento de revisar con las normas de concreto, así, vamos a ponerle aquí, así, revisando con las normas de concreto, yo me tengo que ir a las normas. De nueva cuenta, agarro las normas y me tengo que ir a las normas de concreto. ¿Cuáles son las normas de concreto? Pues me voy a la página 404, que son las que vamos a ver nosotros, y en la página 404 me dice que yo voy a ver, me habla que el concreto tiene hipótesis. Ahí está. El concreto tiene hipótesis. Son 5 hipótesis que tiene el concreto, que las vamos a ver más adelante, ¿no? Estas son las hipótesis. De estas 5, yo me voy a ir por la de un esfuerzo. Yo me voy a ir por la de un esfuerzo. Ay, perdón, me salí de la... Creo que me salí de... Ahí está. Ahí está. No, creo que me salí de la... Déjenme. Me salí de las normas. Ahí está. Ahora sí. Me había salido de las normas. Ahí está. Bueno, entonces fíjense bien. Ahí están las hipótesis. Decía yo, esas son las hipótesis. Bueno, entonces yo me voy a basar
en la quinta hipótesis. A, B, C, D, E, que es la quinta hipótesis. Donde dice, la distribución de esfuerzos de compresión, ¿ya lo ubicaron? En el concreto, porque vamos a hacer la extracción de concreto, cuando se alcance la resistencia de la sección, es uniforme con un valor de un esfuerzo de F'C igual a 0.85 de un F'C. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que tendremos que hacer es, lo que dice su compañera, es revisando las normas, decimos aquí. Entonces, las normas me dice que voy a poner SMIE, ¿verdad? Punto, página punto 404 punto 2017. Ahí lo voy a agarrar. Ahí está, así. Ahí está. Voy a poner con negro para que se vea más. Dice, vamos a ponerla aquí, usando la hipótesis E, ahí está, hipótesis E, aquí está. Si usamos la hipótesis E, me dice que el F'C es igual a 0.85 de un F'C. Ahí está. Le voy a poner aquí, donde, fíjense bien, donde, aquí, así. Le voy a decir aquí, el F'C o el F'C es igual. Se llama esfuerzo equivalente, déjeme le pago, quita. Bueno, entonces decimos aquí, ¿esto quién es? Esto significa, decimos, el F'C es el esfuerzo equivalente a la compresión del concreto. El F'C, ¿quién es? El esfuerzo a la compresión del concreto a los 28 días. Acuérdense que a los 28 días es la dureza más grande o resistencia a la compresión del concreto, ¿cierto? Eso es lo que nos han dicho. Bueno, eso está establecido. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, esto nomás es un ejemplo, porque después vamos a ver esto. Entonces es 0.85 multiplicado. Ahora fíjate bien, ¿cuánto vale? Nos regresamos otra vez a las normas. Nos tenemos que regresar a las normas. Ahora, si nos vamos a lo que nos dicen las normas, la página 393, dice que tenemos resistencia de la compresión. ¿Cuánto vale la resistencia de la compresión? Para concreto clase 1, ¿cuánto vale? 150. 250. 250. Y es parte de lo que ustedes ya investigaron. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya les dejé esa investigación. Entonces, y si no, pues ya la vamos viendo. Por eso les dejé esa investigación, porque vamos a ir intercalando lo que ustedes ya investigaron, más lo que tenemos aquí. Bueno, pues entonces,
tenemos que el concreto vale 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Cuánto les da? 212.5. 212.5, que en este caso son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto también, ¿quién lo dice? Vamos a poner lo que lo dice SMIE, punto página punto 393.2017. Para que vean ustedes de dónde lo sacamos, ¿no? Porque también decir, híjole, pues se me olvidó, para que no se les olvide. Ahí está, para que lo tengan. Bueno, pues entonces, fíjate bien, ¿cuánto vale? Este esfuerzo va a valer un F'C. Bueno, aquí se me fue aquí. Más fácil, ¿sí? Ponemos, entonces decimos aquí, este esfuerzo, ¿sí? Ahí está. El esfuerzo, que es un F de prima C, ahí está, ¿vale esto? Y del otro lado va a valer el esfuerzo simple. ¿Cuánto va a valer? 7. Ahí está. Entonces, ¿se admite o no se admite la sección? Es decir, llega con su extracción de corazón, Jessica, y llega con los resultados del laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concreto sí es de 250 y obviamente con la carga que se le está aplicando de 250 a esa sección, entonces el concreto quiere decir que sí pasa, se admite. Se admite el esfuerzo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí sí le van entendiendo? Sí, perfecto. Y ese sería un ejemplo de compresión simple. Eso es lo que deberíamos haber hecho en el laboratorio. Pero pues ahorita con lo que está pasando, pues digo, finalmente, pues esto tómenlo como si fuera una parte de que hubiéramos ido al laboratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer nuestro cilindro. Tendríamos que hacer 3 cilindros. 3 cilindros de concreto, 1 a 7 días, dejar otro a 14 días y otro cilindro revisarlo a los 28 días. 3 cilindros, ¿no? Uno revisarlo a los 7 días, otro a los 14 y el último a los 28 días, para verificar si al momento de aplicarle una fuerza, cuál resiste más de los 3. Entonces, obviamente, pues el de 28 días, porque pues, es donde el concreto ya alcanzó su máxima dureza, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de una prueba de compresión simple. Porque muchas veces nos hablan desde primero, ¿no? A ver, les dicen, a ver, ¿qué es un esfuerzo simple? Mételo aquí en una reacción, o aquí en una flecha, o aquí en una fuerza pequeña. Y entonces, pero no te lo explican. Y entonces, al momento que no te lo explican, pues obviamente tú quedas más confundido y entonces dices, bueno, pues no pasa nada si nosotros te explicamos esto. Y así te queda más entendido que es un esfuerzo simple. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe.